Buenas tardes, María Angélica Jura es mi nombre y soy fiscal de cámaras de familia de la ciudad capital de Córdoba. Verán que ya la competencia que me ha sido asignada, digamos, aparte de estar aglutinada en un punto común con todos los fiscales que acá han hablado, perdón que no me siento porque no puedo dar clases sentadas ni puedo hablar sentada, soy muy movediza, así que es mi modalidad. Está aglutinada en esto de intereses extrapenales, de intereses generales, nos aglutina eso, pero también nos diferencia lo de familia porque sale de estas cuestiones referidos a estos intereses generales que atañen a la sociedad en su conjunto, los derechos de incidencia colectiva, aquellos que tienen una raíz netamente pública o publicística, como son los referidos a contencioso administrativo. Es decir, lo de familia suena como raro, suena como donde la sociedad en general no entiende cómo un Ministerio Público Fiscal puede intervenir en aquellos asuntos que resultan más íntimos, reservados a la vida de las personas, por la entidad social que tienen, que ya lo vamos a explicar, pero donde prácticamente se ven en juego derechos subjetivos de carácter individual. Está estudiado dentro del derecho privado 1, se desprende la rama del derecho de familia del derecho privado, y que justamente el derecho privado regula las condiciones en donde la persona se encuentra por el solo hecho de ser persona en su vida cotidiana, desde su concepción, nace, cuando se relaciona con otras personas, a través de los negocios, las obligaciones, cuando se relaciona con otras personas y establece las relaciones familiares, es decir, toda su vida, y cuando muere, a través de la sucesión hereditaria. Ese camino referido al sujeto como individuo por el solo hecho de serlo, sin ponerle ningún acento particular, ni por ser comerciante, ni por ser trabajador, es decir, por el solo hecho de serlo, está regulado por el derecho privado. Y por el solo hecho de serlo también está regulado en el derecho de familia. ¿Por qué entrometerse el Ministerio Público Fiscal en los asuntos de la vida familiar? Porque la familia es considerada una célula importante para el Estado, como siempre se lo ha caracterizado tradicionalmente. También eso se ha superado. ¿Por qué? Porque la familia esa tradicional se ha superado con este concepto que ya vamos a hablar del derecho de las familias. Pero yo necesito, para que ustedes vayan entendiendo este rol, partir de lo general. Ministerio Público Fiscal, voy a ser rápida en este derrotero porque ya sabemos todos de qué estamos hablando. Un concepto genérico, órgano estatal, encargado de hacer valer ante el órgano jurisdiccional la representación y defensa de los intereses públicos y sociales, bueno, conforme a este principio de legalidad y establecido, esperen un poquito porque tengo que apretar varias veces. ¿Allí? Bien, ahora volvemos a la segunda. Tenemos un emplazamiento institucional. He tratado de traer aspectos referidos a la Constitución Nacional, a la Constitución de Córdoba, a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de la Cava. Ustedes ahí ven los artículos, no quiero perder tiempo con esto, pero para decir cómo se va emplazando constitucionalmente en forma tardía en la Constitución Nacional con la reforma del 94, porque ya las constituciones provinciales, salvo Salta, lo tenían desde el año 87 como la Constitución de la Provincia de Córdoba. Es decir, era un órgano ya reconocido constitucionalmente hasta que la Constitución Nacional le dio un carácter bifronte, porque está el Ministerio Público de la Defensa, también aparte de la Procuración General de la Nación, en donde establece este órgano extrapoder diferente a casi todas las constituciones provinciales, donde depende del Poder Judicial, aún tenga esta autonomía funcional y esta noción de dependencia y jerarquía que lo califica referido a otros fiscales, que lo diferencia, perdón. Así como empezamos con la Constitución, tiene un emplazamiento legal que también he buceado en las leyes orgánicas o las leyes especiales del Ministerio Público Fiscal, de la Nación, la Cava, la Provincia de Buenos Aires, que todos hemos leído y forma parte de este programa, de la Ley del Ministerio Público Fiscal 14.442, para mostrar las diferencias que puede haber con las otras provincias, justamente en este caso de Córdoba. La ley orgánica nuestra, como dijo la doctora Ana Kuzniski, es una ley vieja, pero nos permite tener en todo su seno todos estos principios generales que emanan también a partir de la reforma que se hizo en el 87. Principios que tienen en todas las leyes orgánicas, órganos, funciones y atribuciones, pero nombra
Específicamente, a diferencia de otras leyes orgánicas, esto es para diferenciarlo del resto, en el artículo 35, al fiscal de familia, específico. Corresponde al fiscal de familia intervenir ante los jueces de familia en los procesos relativos al estado civil de las personas. Ya nos toca este aspecto más particular, que es este estado, el atributo como inalienable, imprescriptible, que ya lo vamos a hablar, que es por el solo hecho de ser persona y por el solo hecho de formar parte de una familia, es lo más, digamos, preciado para las personas, estar en este estado y ser respetado como tal por cualquiera, no solamente por las personas, sino contra el Estado mismo. Y en todas aquellas cuestiones de familia en las que resulte comprometido el orden público, fíjense, librado de interpretación que puede llevar a cometer excesos al Ministerio Público Fiscal, porque el Ministerio Público Fiscal tiene que interpretar qué es el orden público familiar. No es cualquier orden público. Surge muy prístino en algún otro tipo de cuestiones, de incidencia colectiva, donde están en juego intereses justamente difusos, surgen muy claros en otras cuestiones, pero no surgen claros cuando se trata de la vida de las personas. Y de conformidad a las leyes respectivas. Esto es importante porque no podría, digamos, ampararse o tutelarse la actuación del Ministerio Público sin una ley respectiva que justamente le dé este emplazamiento. Perdón, volví. También está en el emplazamiento procesal en las leyes de familia, provincia de Buenos Aires, en la ley 13.364 del 2006, del 2006, donde están los principios generales del fuero de familia en consonancia con la ley, el Código Procesal de ustedes, del año 68, artículos 1 a 25, 1 a 15 y 827 a 853. Pero allí ya se habla de los consejeros de familia, no se lo nombra tan específicamente, está más apoyado en las leyes orgánicas. Y en esta instrucción, que es muy buena, porque justamente en esta instrucción general, en el inciso D, se hace referencia a los asuntos referidos al estado de las personas, al nombre, en todas aquellas cuestiones que en el orden familiar esté involucrado justamente este orden público. Esa instrucción es muy importante. Pero fíjense ustedes, nosotros tenemos una ley especial. Yo hablé de la provincia de Buenos Aires porque todavía no tienen una ley procesal de familia que lo ayorne con el nuevo Código Civil y Comercial. Nosotros apenas salió el nuevo Código Civil y Comercial, donde la mayor parte de las modificaciones más estructurales y de quiebra han sido en materia de derecho de familia, se vieron en la necesidad de una ley específica de familia que modificara la anterior, que también era de específica de familia, que era la 7676, y se establece este emplazamiento procesal en la ley nueva de familia, que es la ley 10.305, ley procesal de familia, para ayornarla justamente al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. No podíamos desdibujar estas dos cuestiones porque tanto es importante lo sustancial, porque sabemos que en materia de familia hay normas procesales sustanciales que deben ser respetadas sí o sí por los códigos procesales que ustedes saben que son de resorte de las provincias, y esta normativa donde se prevé expresamente que es netamente procesal, pero que tiene que respetar a rajatabla, como les digo, el Código Civil de la Nación. Eso hizo que no solamente se ayornara, sino también en aspectos referidos a cuestiones que vemos que solamente están en 4 o 5 provincias de estas leyes y que otras, como la provincia de Buenos Aires, se siga hablando hasta simbólicamente, con palabras, digamos, referida a patria potestad, a régimen de visitas, a cuestiones que están absolutamente superadas en lo que es también en materia de familia con respecto al Código Procesal. Fíjense que esa normativa precisamente ya la participación del Ministerio Público Fiscal, que ya lo preveía la anterior ley 7676. Dice que es un funcionario de la Administración de Justicia en materia de familia, interviene en todas las cuestiones que se tramitan en el Fuero de Familia conforme a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, así tenemos Constitución, ley orgánica y ley procesal, interviene en el juicio común, que está allí determinado, que es el juicio común, en el proceso de divorcio, en los incidentes en general y en particular, y los recursos en general. Ustedes dirán, ¿divorcio? ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Porque es lo que más les suena como raro con un divorcio que hoy tenemos que no tiene ningún tipo de causal. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público Fiscal en materia de familia es el que más tiene que justificar qué es el orden público. Y fíjense si nos toca una tarea tan ardua a todos, porque el orden público en general es una tarea ardua, aun cuando estén en juego intereses de neto derecho público, de incidencia colectiva, de derecho penal, ni hablemos,
en donde definirlo a nivel de familia e interpretar el rol, que en este caso me compete, es el único Ministerio Público Fiscal en la ciudad de Córdoba, en el caso mío, es una textura, parafraseando a la doctora Kemelmacher de Carlucci, que siempre dice que el lenguaje tiene que ser claro y que nos tenemos que referir, y habla de aquellos conceptos que tienen esto, una textura abierta, ambiguo, vago, no es posible definirlo jurídicamente. Tiene un doble sentido, un orden material de la sociedad, referido a este derecho administrativo, derecho penal, para que tiene en cuenta las agresiones externas que pueden sufrir las personas, por eso la represión del delito, y relativo al funcionamiento del derecho como tal. Y acá está en la punta del iceberg, nada más. No me atrevería a definir este orden público a nivel de familia, pero tiene más que ver con esto. Relativo al funcionamiento del derecho. ¿Para qué? Para conferir carácter imperativo a las normas. Es un poco lo que dice en la ley 2016, Reflexiones sobre el concepto de orden público, Luqui, en este artículo. ¿Por qué? Porque justamente ese es el carácter imperativo el que nos va a determinar qué puede ser disponible por las partes y qué porción del derecho extranjero, cuando pasa por el tamiz del orden público de un país, puede ser o no aplicado. Ese es el límite, un poco, que lo vamos a ver en familia, cómo se da bien, tajantemente, qué puedo disponer yo de mi estado de familia y qué no puedo disponer, como si fuera un contrato, y qué puedo aplicar del derecho extranjero cuando viene en la aplicación, por ejemplo, de una sentencia extranjera, el reconocimiento de esa sentencia que implica tenerla por ejecutada, digamos, como tal. Voy a tratar de ser lo más práctico posible para que ustedes entiendan la intervención concreta del Ministerio Público y no quede como una cuestión abstracta. Orden público general, lo puse allí como un concepto, pero la verdad es un concepto lleno de palabras que son un poco vacías, no lo puedo integrar, estoy tratando de interpretarlo a este nivel. Así que queda allí como un concepto para no dejar de darlo. Fíjense, la Corte misma Suprema habló del orden público, de esos fines esenciales, porque la familia no es una entidad autónoma, no es una persona jurídica. La familia es un colectivo de personas que está protegida por el derecho porque está formada por intereses individuales que lo componen, pero cuyo fin esencial de la familia hace que estos fines de la familia estén más arriba de los intereses individuales de las personas que componen este colectivo. Por eso es digno de protección. Más que ser la base de una sociedad, la célula de una sociedad, aquello donde se asienta la sociedad, es la plataforma donde las personas se reúnen porque se quieren, porque se aman, porque quieren convivir al lado de alguien, porque hoy hay muchos tipos de familias, no hay una familia, no hay un concepto tradicional. Por eso es el derecho de las familias. Y la Corte ha dado alguna noción en su momento, es el interés familiar inserto en los intereses humanos. Ese orden público es el interés familiar inserto en los intereses humanos, pero que no son más que la suma de los intereses individuales que se estiman necesarios para la existencia y conservación de la familia, sin cuya presencia no se puede concebir la sociedad. Bueno, no sé si no se puede concebir la sociedad. Capaz que si llegamos a ser entes absolutamente individuales y seamos, por el solo hecho de ser individuales, una familia. No sé, es un concepto que también tiene una base tradicional. Pero el derecho de las familias, como yo les digo que no es una entidad jurídica autónoma, pero está captada por el derecho común colectivo social, eso es el orden público, digno de protección jurídica, donde se originan las relaciones familiares que se examinan a través del derecho de las familias. Allí tenemos que ver el seno de las relaciones familiares. ¿Qué tengo que proteger y qué tengo que dejar librado a la voluntad de las partes? Sin intromisión. Esa interpretación es muy difícil muchas veces. Yo no quiero exceder mi función, pero tampoco quiero dejar de hacerlo, porque justamente estos derechos subjetivos familiares que son particulares, los caracteres del derecho subjetivo familiar, fíjense que son parecidos al estado de familia, que todavía no definí. Se los he dicho, pero todavía no los definí. Y acá voy. La voluntad de las personas, la voluntad individual, es muy determinante para uno referir, ya sea porque celebra un acto jurídico, ustedes saben lo que es el acto jurídico, el acto destinado
como voluntad humana encaminado a producir entre las personas relaciones jurídicas, a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, donde la voluntad está encaminada a producir un efecto jurídico, o el hecho jurídico, el nacimiento o la muerte, también es un acto, es un hecho jurídico, es de la naturaleza, pero está captado por el derecho y le da una finalidad jurídica, aun cuando la voluntad no está encaminada a ello. Es decir, ¿cómo se entran las relaciones familiares? A través de hechos o actos jurídicos. Ya inserto en esa relación familiar, que puede ser por voluntad individual o por un hecho de la naturaleza, ya es captado por el derecho para ver qué pasa con ese estado que se adquiere de esa forma, ese estado de familia. Ese estado de familia tiene las particularidades, que cuando está relacionado con cuestiones del Estado, el Estado es un atributo de las personas, el lugar que ocupa una persona dentro de la familia, y por lo tanto tiene todos los caracteres de los atributos: inalienable, inmutable, imprescriptible, intransferible, indisponible. Todo esto refiere a que son normas imperativas, donde hay un fuerte orden público de interés familiar, con esas características. Por eso hay que diferenciar la voluntad de la imperatividad. El papel del Estado. El papel del Estado no viene por la mano de la intromisión en la vida de las personas. No pasa por ahí. El papel del Estado en materia de familia es de protección, de tutelar. No porque el Ministerio Público Fiscal sea un representante del Estado, sino que muchas veces en materia de familia actúa en contra incluso de los intereses del Estado. Es un representante de los intereses generales de la sociedad en cuanto atañen a la familia. Tiene que interpretar ese interés en el caso concreto. Por eso tiene que interpretar esos intereses sociales. Para eso también tiene una labor hoy terrible con el diálogo de fuentes, los tratados internacionales. Es decir, es permanente el control que refiere a este control de constitucionalidad unido al control de convencionalidad, que en materia de familia es absolutamente fuerte por los compromisos internacionales y porque tienen, por supuesto, la naturaleza de normas constitucionales. Por eso los casos llegan a la Suprema Corte de Buenos Aires y por eso los casos llegan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque son de materia de derecho federal, no es aquellas cuestiones que pueden no llegar a través de los recursos extraordinarios. Estado de familia, atributo, vuelvo sobre lo mismo, no quiero ahondar. Y obviamente ustedes hablan mucho de cómo se introduce en un proceso. En el proceso, el Ministerio Público Fiscal, en lo que atañe al proceso de familia, es una parte más, una parte como si fuera el actor, el demandado, Ministerio Público Fiscal. Es decir, cada uno representa un interés distinto. Lo que pasa que muchas veces uno lee que siempre el Ministerio Público Fiscal está en la adolescencia, es como que no llega a madurar. ¿Por qué? Porque es un concepto ambiguo, porque está formado como parte de la estructura de un juez, pero tiene una finalidad, una función distinta, como si también fuera una parte del juicio. Es decir, tiene una ambigüedad, por eso costó tanto también su admisión constitucional, por eso costó tanto encuadrarlo. Pero eso no tiene que referir a que el Ministerio Público tiene que madurar tanto, porque lo que madura llega viejo y se muere. Tiene que seguir en la adolescencia y seguir justamente provocando todo este tipo de discusiones tan importantes en una sociedad. Es decir, no está mal que esté en la adolescencia, mientras no sea una mala adolescencia, no se cuestione tantas cosas. Entonces, y fíjense que es excluyente de una pretensión que le es propia. En materia de familia se ve mucho. Fíjense que en materia de familia hay posiciones tan discordantes entre actor y demandado en lo que hace a su vida íntima, en lo que hace cómo van a resolver los asuntos familiares. En una acción de filiación, en una acción de impugnación, ¿se imaginan desplazar de un estado a alguien, insertarlo al otro, desconocer a un padre mediante una acción de impugnación que ha sido padre toda la vida o una nulidad porque creyó que era el hijo y no lo era por un error? Todas cuestiones sensibles. Entonces, la pretensión va a ser este señor que viene con la nulidad de un reconocimiento, pero que también quiere seguir siendo padre afectivo. Y a quien la demandan, que es la mujer por derecho propio en ese caso, porque lo hizo incurrir en error, o en ambos, en un error que incurrieron ambos. Y también tiene que demandar a la madre en nombre y representación, a la progenitora, para hablar más propiamente, en nombre y representación de la niña. Un litis consorcio pasivo necesario. No puedo demandar sola como representante porque también ella me hizo incurrir en error.
Bien, ¿qué pasa allí? Desplazamos a un señor que a veces quiere seguir siendo padre, pero quiere salvaguardar la identidad del niño. Entonces, ese orden público no es un orden público en abstracto. Yo en esas audiencias que hago, hasta le informo lo que los abogados no le informan. Señor, ¿usted sigue teniendo vinculación con el niño? Sí, pero desde el ADN ya no. No. ¿Cómo que no tiene comunicación? Toda su familia la tenía, su familia extensa. ¿Por qué no tiene? Ese es el orden público. Ni más ni menos. Eso es interpretar algo que las partes, uno dice en nulidad, el otro dice, bueno, o me allano, o voy por esto, no lo ves más al niño, porque de eso se trata. Y vemos muchas veces un niño al que llamamos para escuchar, nos pasó ayer, donde no tenía idea de la situación. Entonces no lo podemos escuchar hasta que no hagan tratamiento y se lo digan. ¿Por qué cree que este papá sigue siendo su papá? Entonces, ese es el orden público. Eso es el orden público aplicado al caso concreto de familia, porque hace a un estado de las personas. No hay duda de que representa otro interés distinto. Entonces, así como se lo escucha al actor, al demandado, también eso ya no se discute, ¿entienden? No es que se discuta, se los estoy contando para que vean. También tiene que intervenir en ese mismo carácter, a tal punto que si no he citado a las audiencias, allá está la audiencia del artículo 81, cuando se toma contacto con las partes y se provee la prueba, por supuesto que pido la nulidad. Ya no pasa, pero tuve que hacer bastante para que eso no pasara. Es decir, hay que luchar también contra un órgano jurídico. No luchar, digo, porque todo esto se va andando también, se hace camino al andar. Y para que entiendan, hace 9 años que yo estoy como fiscal de Cámara. ¿Y por qué fiscal de Cámara? Ustedes dirán que porque la competencia antes era en la audiencia de vista de causa y ahora se ha desdoblado y hay jueces de primera instancia que dictan sentencia y las cámaras de apelación de familia. ¿Bien? Ya no está ese procedimiento, entonces yo estoy en los 8 juzgados, más lo de la niñez, porque la adopción se ha ido a la niñez, y las 2 cámaras donde sigo actuando también a nivel de apelación. Y su falta de intervención, sin duda, da lugar a la nulidad del proceso. Es como no haber citado al actor o al demandado, así de simple, sin que les diga nada. Y el juez, ¿y qué pasa con, más allá de que cómo se inserta en el proceso como una parte más, dictamina, como en otras cuestiones que ya sabemos sobre aspectos que hacen referencia al orden público referido a la inconstitucionalidad o competencia, incluso en aquellas acciones donde no es parte natural. En las acciones de estado de familia es parte natural. Aquellas acciones de filiación, pero no es parte natural en el régimen de comunicación, en alimentos. No lo es, pero sí cuando hay una cuestión de competencia o inconstitucionalidad, sí dictamina. No es parte esencial. Es decir, es parte dentro de las acciones referidas a estado de familia en general, o aquellas que tocantes al orden público familiar, exequatur, que ya vamos a ver y todo eso, pero no es parte en el ejercicio de las acciones que se derivan del estado de familia. ¿Bien? Sí lo es cuando allí se plantea una incompetencia, una inconstitucionalidad, la cantidad de casos de centro de vida del niño. Mire, yo estoy, acá tengo comunicación con los niños, acá quiero ejercer mi responsabilidad parental, pero ella se fue al sur. ¿Qué hago? ¿Dónde está el centro de vida? Cuestión de competencia. ¿Se inició acción allá? No se inició. Todas las cuestiones que atañen a algo tan rutinario como es de todos los días, porque eso es así. No tiene carácter vinculante, pero es que eso tampoco se entiende. Nada tiene carácter vinculante, ni lo que dice el actor, ni lo que dice el demandado, ni lo que dice el Ministerio Público Fiscal, porque quien resuelve es el juez. ¿Cómo vamos a decir que tiene que... Entonces, con eso también, de alguna forma, algunos se ha querido amparar en que el proceso no es nulo. No tiene nada que ver, es como no escuchar al actor. Es algo de sentido común y lógica. Nada tiene carácter vinculante. Quien resuelve soberanamente es el juez. Pero ojo, no tiene carácter vinculante, pero como es una posición de parte con otro tipo de intereses que están siendo invocados, tiene que ser valorado por el juez. Ya sea para decir que está de acuerdo o no está de acuerdo. Es más, para no entorpecer la labor judicial, no estamos apelando, es decir, en mi caso no apelo a las resoluciones, salvo cuestiones muy estrictas, digamos. ¿Por qué? Porque el juez ya interpretó lo que era.
para en ese caso concreto la decisión legal. ¿Bien? Porque este principio de legalidad, proteger el interés de la ley, no pasa por un interés abstracto, pasa a ver cómo se resuelve. No es un protector del interés de la ley porque no se tienen que declarar la inconstitucionalidad de las normas. Todo lo contrario. Yo alego oficiosamente no, porque lo estoy alegando, para que el juez diga, porque las partes no lo dicen, que esa norma es inconstitucional. Más bien, hago lo que las partes no dicen y que la norma puede ser inconstitucional, porque la legalidad del proceso no pasa porque todo el sistema figure como constitucional. Porque en materia de familia una norma puede tener este carácter inconstitucional, muchas veces lo he pedido, porque es evidente que se puede producir una situación de injusticia si dejamos a un niño viviendo a quien no reconoce como progenitor y tiene plena vinculación con su papá biológico y se le ha caducado la acción. ¿Entienden? Entonces yo alego la inconstitucionalidad del plazo de caducidad sin ningún tipo de dudas. Defender la ley no es defender la ley de ultranza, sino también alegar inconstitucionalidad en el caso concreto. Y por supuesto, esto del carácter vinculante no quiere decir que su omisión de intervención puede causar la nulidad del proceso, como pasó en varios casos donde la Cámara ya determinó esto de que hace... Por supuesto que yo también en el caso concreto, si alguna vez se omite la intervención, puedo subsanarla para no entorpecer tampoco el proceso. Es el caso concreto. Pero en este caso concreto, si se le hubiera dado intervención, las cosas no hubieran llegado al límite en que llegaron. ¿Entienden? Que era una cuestión referida también al centro de vida. Interpretar el interés social equidistante de las partes. ¿Puede ser tan equidistante de lo que dice el actor y el demandado? La posición del Ministerio Público Fiscal, sí, porque interpreta ese interés de la sociedad justamente en seguir en ese emplazamiento, en no seguir, en tener un nombre o no. ¿Saben lo importante que es escuchar a un adolescente, a una persona mayor que quiere su identidad, y uno les tiene que explicar, ¿podemos desplazar a este papá o esta mamá? O podemos emplazar a este señor, pero usted tiene que diferenciar lo que es un emplazamiento con la identidad. Puede seguir con el mismo apellido, hay que explicárselos. Y las personas a veces vienen sin saberlo. Y tienen un desahogo allí tan increíble. Dice, yo no sabía eso. Gracias a Dios puedo conservar mi apellido. Nadie me lo había dicho. O puedo cambiarlo. Puedo elegirlo, porque la identidad de las personas también refiere a algo que es el atributo también, que es el nombre. ¿Bien? Y hace su identidad estática y dinámica. Sigo con el modo de actuación, fíjense. Matrimonio, oposición a la celebración. Divorcio, ¿por qué está en el divorcio? Muchos me dirán, ¿no tendría que estar? Está en la ley que refiere a mi intervención. ¿Por qué? Porque el divorcio sigue siendo un divorcio judicial, ya no contencioso prácticamente. Pero ¿qué analizo yo con la primera intervención? ¿Bien? Que esté bien el domicilio del demandado. Si es unilateral, obviamente. Que esté bien el domicilio para que no haya una sentencia nula, porque hay muchas facultades oficiosas de intervención justamente para que este desplazamiento, porque es un desplazamiento de estado de familia, se haga correctamente. Que no haya una sentencia anterior, como nos ha pasado, que se ha dictado con anterioridad y vienen solicitando los efectos del nuevo divorcio. ¿Entienden? Es decir, hay un control, sigue siendo judicial. El día que me saquen de la intervención, me sacarán, pero ahí está el Ministerio Público Fiscal, porque sigue siendo el desplazamiento judicial de un estado de familia. Que la autonomía de la voluntad y ahora funciona con todo vigor, sin duda. ¿Pero para qué funciona con todo vigor? Para decir, me quiero divorciar y no tengo que acudir a dar las razones a la justicia. Allí es la autonomía de la voluntad. No es que la autonomía de la voluntad es no es un divorcio administrativo, pero ha mejorado notablemente, porque era horrible ventilar, como se hacía en las audiencias de vista de causa, donde interveníamos, la vida íntima de las personas. Porque como no le daban los tiempos ni para la presentación conjunta, ni para un divorcio por causal objetiva, como estaba antes, tenía que invocar una causal subjetiva. Y era caldo de violencia también seguir atado a un matrimonio porque el Estado le decía que todavía no se podía divorciar. Hoy eso desapareció totalmente. Y hoy, obviamente, pero no por eso desapareció, que es un desplazamiento de estado de familia judicial. Podrá haber gente que piense lo contrario y también es respetable. Pero la intervención está dentro del proceso de divorcio. En la filiación, en las diversas fuentes, todos los días. Filiación por naturaleza, filiación adoptiva y por las TRA. Hoy es el 8º caso dentro de la capital
que tenemos gestaciones por sustitución. Es decir, y es permanente la autorización. Van a la justicia. Gracias a Dios que van en cuanto a que la práctica médica es la hora. Ay, no, bueno. Quiero decir, 3 fallos de la Corte Suprema de Buenos Aires para ver cómo actuó el fiscal. Nada más. Porque, y creo que me volví todo para colmo. Suprema Corte de Buenos Aires tiene 3 fallos últimos. La lástima no es poder hablar de todo este tema, pero que refieren. Ahí llegamos, acá estamos. Una acción de impugnación de reconocimiento extramatrimonial, donde se había planteado un recurso extraordinario por el fiscal. ¿Por qué planteó el recurso extraordinario? Se había fallado desplazando al reconociente porque el niño vivía hace años, desde chiquito, con su mamá y su papá biológico, ¿bien? Quien no había accionado y por lo tanto se declaró la inconstitucionalidad del plazo de caducidad, porque la realidad del chico era totalmente distinta a la realidad de su inscripción registral. El fiscal va en extraordinario por recurso de inaplicabilidad de la ley diciendo que no se respetó la legalidad y el interés de la ley. La Suprema Corte le dice, no, es que ahí está, usted no debió justamente ir por el extraordinario porque estamos reconociendo esta situación. Entonces, es absolutamente inconstitucional el plazo de caducidad. 2 más y me voy, lamentablemente. Les doy un caso más paradigmático en Córdoba para que vean hasta dónde llega el control. También la Suprema Corte ordenó la inscripción de la filiación de un niño nacido por TRAS solicitado por dos mujeres, lo declaró cuestión abstracta porque ya había una norma transitoria en el Código que le decía que se podía inscribir sin necesidad de esta autorización judicial. ¿Bien? Pero con los votos de los doctores Petigani y de Lázari, que agregó otra cuestión. Esto son cuestiones que pasaron hace poquito, digamos. Están los fallos del 2014, 2016. Fíjense, juicio de filiación. Se declaró la nulidad de la sentencia por indebida notificación. ¿Saben todo lo que investigamos para a quien se acciona para reclamar una filiación esté bien notificado? ¿Por qué? Porque puede pasar esto. En las audiencias yo pregunto en forma directa al cliente, no al abogado, ¿dónde vive el señor? Y a veces figura otro domicilio, pero usted está notificando mal. ¿Sabe qué? Cuando lo llamemos para la prueba de ADN y no venga, para poderle aplicarle bien la renuencia a cooperar, es solamente cuando se lo notifica el domicilio real y bien notificado. Porque si no, no le podemos aplicar este indicio, presunción o lo que ustedes lo quieran llamar. ¿Bien? Porque muchas veces no se presentan. Y acá se declaró la nulidad de la sentencia porque el señor se presentó y dijo que estuvo mal notificado. ¿Se imagina la nulidad de una sentencia donde ya se había admitido la filiación, la acción de reclamación? Carácter, otro que salió, no tiene cosa, ahí me voy, cosa juzgada, no hace cosa juzgada una acción de filiación iniciada por la madre en nombre, estos son casos de ustedes, por eso se los traigo, en nombre y representación del niño, que llegó a la mayoría de edad, donde se le había desestimado la demanda, porque acá son bastante estrictos con el tema de la falta de cooperación, a no someterse a la prueba de ADN, como que le exigen otra prueba, y lo hizo siendo mayor de edad, incluso hablaron de extracción compulsiva de sangre, cosa que nosotros no hablamos. ¿Entienden? Acá, por una norma del Código Penal, parece que se los puede extraer compulsivamente. En Córdoba eso no sucede, pero esa renuencia ya por sí misma, bien notificado, le hace, y el último caso que les cuento, simplemente para ver cómo, hasta qué punto llega la intervención, creo, bien entendida desde un punto de vista, uno lo puede, en las adopciones de integración, que es decir, la adopción del hijo del cónyuge, cuando esconde una supresión de estado civil. Es decir, cuando el padre lo reconoce, y no es el padre, una forma de evadir la adopción, y viene la mujer diciendo que ese señor le fue infiel, lo típico, pero que siguen juntos y que apenas nació el bebé, ella lo empezó a criar. Entonces, he pedido varios ADN por la identidad del niño y figura que no es el padre. Entonces, no es que el niño vaya a ser sacado de ese seno familiar, es lo primero que les digo, pero que se liberen del delito. Y a veces esas personas, reconduciendo el proceso y todo lo demás, terminan con un proceso de adopción plena ambos. ¿Entienden? Nada más, perdón, pero es así.